Durante la madrugada del 17 de abril de 2026, ocurrieron dos sucesos en simultáneo sobre la avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Por un lado, la familia de una joven de tan solo 21 años exigía que las investigaciones por su desaparición se acelerasen. Llevaban alrededor de 15 horas indicando que en un edificio ubicado en esa misma dirección, la chica había entrado para tener una entrevista de trabajo, pero nunca había regresado. Por el otro, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encontraban rastreando torre por torre en busca de al menos una pista que los llevase a dar con el paradero de la chica. Eran las 5:30 de la mañana cuando las autoridades hallaron en el sótano del edificio el peor desenlace posible para aquel caso, cuya investigación debería haber comenzado muchas horas antes. Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El miércoles 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe Valdés Saldívar, de 21 años, salió de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa. Les comentó a sus padres, como era de costumbre, avisarles que iría a una entrevista de trabajo. Para llegar al edificio donde esa reunión tendría lugar, pidió un mototaxi de una aplicación. Le mandó su ubicación en tiempo real mediante WhatsApp a su tía. Alrededor de las 4:16 de la tarde, mientras viajaba, llamó a su madre, y en ese entonces nada parecía fuera de lo normal. Poco después de las 4:27, Edith no contestó más el celular, y su familia comenzó a impacientarse. Los segundos se convirtieron en horas, algo completamente extraño para la joven, que solía avisar siempre dónde y con quién estaba. A la 1:10 de la madrugada, la familia decidió que lo mejor sería acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar lo sucedido y buscar ayuda, pero no recibieron la respuesta que esperaban. Las autoridades les dijeron que debían esperar 72 horas para comenzar la búsqueda de la chica, alegando que probablemente se había ido con su novio o amigas. Pero la familia de la joven la conocía bien y sabían que un comportamiento así era impropio de ella, por lo que comenzaron su propia investigación. Lo primero que hicieron fue revisar el recorrido acorde a la ubicación en tiempo real que Edith le había enviado a su tía. Supieron que el viaje había terminado cuando la joven se bajó en un edificio llamado Torre Murano, ubicado en la avenida Revolución de la colonia Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. El departamento donde Edith debía acudir a la entrevista de trabajo figuraba en Google Maps como edificio multiusos. Esto preocupó a la familia de la joven, que no tardó en pensar que allí podrían llevarse a cabo tareas de reclutamiento para la trata de personas. A las 4:25 de la madrugada, la familia regresó a la fiscalía para pedir que investigaran aquel edificio. Sin embargo, las autoridades no incorporaron bien el dato a la carpeta de investigación, y cuando llegó el cambio de turno, nadie continuó trabajando en el caso. La familia decidió entonces acudir por cuenta propia al edificio para preguntar si había registro de la entrada de Edith. El primer shock llegó cuando el guardia de seguridad les dijo que no había ningún apartamento con el número donde la joven le había dicho a su familia que tendría la entrevista. También negó que hubiera alguien con el nombre de Edith en la bitácora de aquel día, y cuando le mostraron una foto de ella, no la reconoció. Por último, el guardia le negó a la familia el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo,
algo entendible. La ansiedad de la familia crecía y la fiscalía continuaba negándose a comenzar la búsqueda, aunque en cierto punto, una de las autoridades les ofreció acelerar el proceso a cambio de dinero. Indignados, los Valdés decidieron que lo mejor era contactar a un detective privado, ya que las primeras horas de una desaparición suelen ser claves. Finalmente, la familia de Edith consiguió hablar con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, que les brindó acceso a sus cámaras de seguridad. Fue gracias a este sistema que, según declaró Magdalena, tía de Edith, pudieron ver cómo la joven se bajaba del mototaxi alrededor de las 4:45 para ingresar en el edificio ubicado en Avenida Revolución, completamente sola. En ningún momento de las horas posteriores las cámaras la habían captado saliendo del inmueble. La familia de Edith sabía entonces que el guardia les había mentido, por lo que acudieron con las cintas del C5 a la fiscalía para que las autoridades ingresaran al edificio por la fuerza, de una vez por todas. Pero esto tampoco fue suficiente. Al caer la noche del 16 de abril, alrededor de 20 familiares y amigos de Edith bloquearon la Avenida Revolución para exigir que la investigación se agilizara. La tía de Edith incluso indicó a los medios que en aquel edificio citaban a jóvenes bajo falsas promesas de trabajo para posiblemente acabar secuestrándolas. El caso no tardó en captar la atención de los medios de comunicación y a las 8:30 de la noche, la policía de investigación acudió al edificio por primera vez desde que la familia de Edith había realizado la denuncia. Sin embargo, el guardia de turno afirmó que debían pedir una autorización a la administración para ingresar y revisar las cámaras de seguridad. Era la 1:30 de la madrugada y habían pasado 15 horas desde que la familia había brindado la dirección del lugar sospechoso, cuando la fiscalía consiguió por fin entrar en el edificio. Aunque en el informe policial se registró la llegada a las 2 de la madrugada y a las 3:45 se informó el primer contacto con la administradora del lugar, por lo que el caso mostró inconsistencias importantes. Recorrieron todos los pisos, las torres y las áreas comunes, hasta que finalmente se toparon con algunas pistas. Oculto en las instalaciones del edificio, concretamente en los medidores de luz de la Torre B, estaba el celular de Edith. Su cartera fue hallada en el cesto de basura del baño de la caseta de vigilancia, y en el drenaje, las autoridades dieron con la posible arma homicida, un destornillador. Todo parecía indicar que si alguien había atacado a Edith, debía tener acceso a todos los puntos clave del edificio. Pero eso no era todo. En aquella caseta había manchas de sangre, sobre todo en el desván y en la escalera interna. Además, los peritos determinaron que alguien había intentado limpiar el área, probablemente en el intento de encubrir un crimen. Recién a las 5:30 de la mañana, las autoridades entraron en el sótano del edificio. Oculta entre objetos y material de almacenamiento, había una bolsa con un cuerpo femenino en su interior. La familia de Edith no tardó en reconocerla, y poco después la necropsia indicó que el cuerpo presentaba 48 heridas, y la causa del deceso había sido una herida punzante en el tórax. Los forenses rápidamente pensaron que había sido provocada con el destornillador, que había sido encontrado en el drenaje de la caseta, aunque el cuerpo también presentaba lesiones por golpes. Pero, ¿quién era la víctima realmente? Edith Guadalupe era una joven feliz, ruidosa y escandalosa, que hacía reír a sus seres queridos con sus ocurrencias. Estudiaba Derecho en la Universidad de Monterrey y, según su padre, no era propio de ella salir de fiesta,
ya que prefería enfocarse en construir su futuro, y cuando lo hacía, era demasiado sana. También le encantaba cocinar, y de hecho, había trabajado en un restaurante llamado Incautum, que tras la confirmación de su deceso, publicó un mensaje donde relataban que siempre atendía con una sonrisa a los clientes y creía fervientemente en Dios. Todos quienes la habían conocido tenían, desde el 16 de abril, un solo deseo: que aquel o aquellos que le hubieran arrebatado la vida a aquella bondadosa joven fueran juzgados por sus actos. Luego del hallazgo del cuerpo, el mismo 17 de abril, las autoridades afirmaron que revisaron las cámaras de la Torre Murano y vieron cómo el guardia de seguridad del turno de la tarde había recibido personalmente a Edith en el edificio. Su nombre era Juan Jesús N. Tenía cerca de 25 años y pelo negro rizado. Llevaba 3 meses trabajando allí y había sido contratado a través de Facebook. Los agentes también supieron que el sistema de vigilancia había sido desconectado a las 4:23 de esa tarde, es decir, 22 minutos antes de que Edith llegara. Recién había vuelto a encenderse a las 5:44, aunque lo habían apagado durante 10 minutos a la 1 de la mañana. Lo mismo había ocurrido por 15 minutos más a las 3 y durante 35 minutos a las 5 de la madrugada. Las 18 cámaras del edificio dejaron de transmitir señal durante ese tiempo. Según la fiscalía, Juan Jesús no solo era una de las pocas personas que tenía acceso a las cámaras, sino que además era el único guardia que había sido visto con Edith en las grabaciones, y tenía control total sobre los accesos del edificio y el estacionamiento, lo que probablemente habría facilitado el ocultamiento del cuerpo. Y pronto apareció un testimonio que dio fuerza a las sospechas en contra de Juan Jesús. El guardia del turno siguiente aseguró haber visto al joven limpiando el edificio unas horas después, a pesar de que aquella acción no era parte de sus tareas laborales. Con esta información, aquel sujeto fue inmediatamente considerado el principal sospechoso del crimen. Cuando las autoridades acudieron a la casa de aquel hombre para arrestarlo, advirtieron que tenía lesiones y escoriaciones en la mano y rasguños en el abdomen, que pronto pensaron podrían haber sido provocadas por Edith en un intento por defenderse del ataque, en una maniobra de lucha y forcejeo. Como si esto fuera poco, el uniforme que Juan Jesús usaba para trabajar como guardia de seguridad fue hallado con manchas de sangre. Pero la fiscalía no debía únicamente detener al sospechoso del crimen, sino también pedir disculpas a la familia de la víctima, que desde un principio había asegurado que la desaparición no tendría un buen desenlace y que debían apuntar directamente a ese lugar. En México, la ley dice que si se realiza una denuncia por desaparición, las autoridades deben proceder sin dilación y comenzar la investigación en el instante, sin esperar 72 horas como le habían dicho los oficiales a la familia de Edith. El hallazgo del cuerpo de la joven evidenció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le había restado importancia a la situación, al punto de sembrar la duda de si en caso de haber actuado a tiempo, Edith podría haberse salvado. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró en los medios que no se investigaría únicamente el crimen, sino también la actuación tardía de las autoridades. El 20 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México admitió públicamente que se habían realizado omisiones en el caso, ya que la denuncia por desaparición había tenido lugar a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, y a las 4:25 de esa madrugada, la familia había entregado la dirección del edificio, donde creían que podía estar la joven. La instrucción para que la policía de investigación acudiera al lugar no se había dado hasta la 1:50 de la tarde, y los agentes habían llegado muchísimas horas después a su diligencia. Pero además, se abrió una investigación a cargo de la Unidad de Asuntos Internos respecto a la denuncia de la familia,
sobre presuntos intentos de extorsión por parte de los funcionarios para agilizar las diligencias, algo sumamente lamentable. Como efecto directo de estas omisiones graves, la Fiscalía separó de su cargo a 3 servidores públicos. La primera fue un agente del Ministerio Público que no había integrado en la carpeta de investigación el edificio señalado por la familia de Edith. Luego, un agente de la Policía de Investigación, del primer turno, fue separado de sus cargos por presuntos actos de corrupción. Lo mismo ocurrió con otro del turno siguiente, que no había realizado la visita de la Torre Murano. Berta Alcalde, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, calificó como inaceptable la conducta de estos servidores públicos, remarcando que habían tardado hasta 15 horas en tomar acción. Respecto a la solicitud de dinero, indicó que era muy grave e inaceptable. Sin embargo, muchos partidos opositores al gobierno de la Ciudad de México continuaron desconfiando del accionar en el caso. De hecho, señalaron que la detención de Juan Jesús se había llevado a cabo con el fin de encontrar rápidamente un culpable, y la defensa del joven tenía motivos para indicar lo mismo. Semanas antes del crimen de Edith, Juan Jesús le había enviado un WhatsApp a su esposa, en el que aseguraba haber visto cómo un señor ingresaba al edificio, una y otra vez con diferentes mujeres, que además parecían ser bastante menores que él. Había adjuntado al texto un video de las cámaras de vigilancia, en el cual se podía ver a un hombre de aproximadamente 50 años, con una mujer joven en el elevador. La situación parecía por demás incómoda, ya que el señor le movía el pelo a la chica, para luego intentar darle un beso en el cuello, pero ella lo esquivaba. Poco después, mientras esperaban a que la puerta del elevador se abriera, él la tocaba y ella se alejaba, un poco incómoda. Cuando el video llegó a los medios, algunos internautas señalaron que el hombre tenía un gran parecido con el juez penal de garantías de delitos económicos de Paraguay, Humberto Otazu. La Corte Suprema de Justicia no tardó en salir a respaldarlo, aclarando que no había salido del país en la fecha de la grabación del video. Por su parte, la Fiscalía aseguró que la joven del video no era Edith y que la cinta estaba fechada el 7 de abril. En el momento del crimen, el hombre en cuestión, que fue identificado como residente del edificio, no estaba allí. De acuerdo con los registros, había salido de su apartamento a las 9 de la mañana, regresando aproximadamente a las 9 de la noche y volviendo a salir a las 10. Una hora después, había regresado acompañado de su esposa y salido recién al día siguiente, nuevamente con su pareja rumbo al aeropuerto. Pero había otro punto confuso en la línea temporal. Según los registros del sistema de videovigilancia, Juan Jesús habría apagado las cámaras 20 minutos antes de que Edith llegara al edificio. En un momento dado, la defensa del sospechoso también mencionó otras grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a otro hombre acompañando a Edith dentro del ascensor, aunque esta versión de los hechos no ha sido confirmada. El 22 de abril, Juan Jesús N. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa, por su parte, anunció que promovería un amparo debido a que las decisiones habían ocurrido de manera brusca y sin pruebas sólidas. No obstante, con el correr de los días, hubo otra línea de investigación que comenzó a tomar más peso, la que ponía el foco en la oferta de trabajo que había llevado Edith hacia el edificio, del que no volvió a salir. Aparecieron testimonios que apuntaban que allí se llevaban a cabo, como habían dicho los familiares de la víctima desde un principio, tareas de reclutamiento para una red ilegal de explotación. Una mujer, que pidió que su identidad permaneciera resguardada, reveló que en diciembre de 2025 había sido contactada por una empresa para asistir a una entrevista que tendría lugar también en la Torre Murano, pero a la que finalmente faltó.
Todo había comenzado como un día como cualquier otro. La mujer se encontraba buscando empleo en redes sociales. Dio con una oferta laboral donde se requerían empleadas, y quien quisiera el puesto debía simplemente contactarse por Messenger. Sus posibles futuros empleadores le pidieron información típica, su edad, estado civil y si tenía hijos. A esto último, la mujer había contestado que sí, por lo que le respondieron que trabajaban como intermediarios laborales, que colocaban preferentemente a mujeres en distintos trabajos, como el cuidado de niños, lo que la hacía perfecta para el puesto. Además, los horarios eran flexibles, es decir, exactamente lo que ella necesitaba. Luego, la mujer debía hablar con la empresa por número de WhatsApp, pero se alarmó al ver que no tenía una foto de perfil. Intentó averiguar más acerca de sus futuros empleadores, pero advirtió que no había información verificable sobre la empresa, como un nombre o un logotipo, ni reseñas o referencias. Finalmente le indicaron que se presentara en Torre Murano, completamente sola, y que no llevase su identificación. Si bien el empleo pedía que los postulantes contaran con una experiencia previa en el cuidado de niños, los filtros no parecieron ser suficiente razón para que la mujer confiara en la propuesta. Definió que lo mejor era no asistir a la entrevista. Pero había otras personas que sí lo habían hecho, y también tenían un testimonio para brindar. Mediante un video en su cuenta de TikTok, una joven reveló que había tenido una entrevista laboral en Torre Murano, tras responder a un aviso en redes sociales. En su caso, había charlado con una persona identificada como licenciada Carla, quien le había dado la dirección del edificio. La primera entrevista había sido, a todas luces, normal. La joven había acudido a una oficina ubicada en el tercer piso y había visto a personas trabajando en computadoras y entrevistando a otros postulantes. Sin embargo, con el correr de las horas, la joven advirtió que las tareas que debía realizar, en caso de quedar seleccionada, no estaban claras. Sus potenciales empleadores se centraban en resaltar los beneficios que les brindaría el empleo y aseguraban que más adelante, después de pasar filtros, les explicarían mejor. Aunque algo desconfiada, la joven había regresado al día siguiente para una capacitación en el último piso de la torre. A diferencia del apartamento del día anterior, aquel espacio no tenía muebles, además de que sospechosamente todas las empleadas eran mujeres jóvenes. Ante el miedo de que sus futuros empleadores fueran en realidad parte de una red de trata, la chica pidió permiso para ir al baño y huyó del edificio. Al final del video donde narraba su experiencia, la joven aseguraba que presentaría una denuncia formal en la fiscalía para que se investigara a fondo el lugar. La duda sobre qué rol había jugado la operación interna del edificio en el caso crecía cada vez más. Eventualmente, se abrió una carpeta en coordinación con la Comisión de Trata de Personas para determinar si existía un delito vinculado con ese mecanismo de contacto. Sin embargo, la fiscal alcalde sostenía que el departamento donde había sido citada Edith tenía uso de vivienda privada y que hasta ese momento no existían denuncias previas que permitieran vincularlo con ninguna actividad ilegal. Más allá de estas nuevas hipótesis, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que sostendría la imputación contra Juan Jesús, ya que contaba con evidencia sólida, aunque no descartaban la posibilidad de que hubiera actuado junto a otras personas. Pero hasta descubrirlo, se debía llevar a cabo una reconstrucción de lo que podría haber ocurrido el día del crimen, que fue contraargumentada por la defensa. Según la fiscalía, Edith habría ingresado al edificio Torre Murano poco antes de las 4:44 del 15 de abril, momento en que Juan Jesús ya habría desconectado el sistema de vigilancia, aunque la defensa sostenía que un video mostraba a la víctima entrando recién a las 4:58. Se supone que Edith iría a una entrevista de trabajo, pero no era así. Por eso se desechó la hipótesis de que alguien la citó para un trabajo.
La fiscalía sostiene que fue el mismo guardia que citó a la chica porque supuestamente se conocían previamente. Afirmaron que minutos después de que la chica ingresó en la caseta de vigilancia, tuvieron una discusión, por lo cual el principal sospechoso la atacó y una vez perpetrado el crimen, trasladó el cuerpo al sótano para posteriormente cubrirlo con una bolsa negra y ocultarlo bajo arena. Finalmente limpió todo rastro hemático y continuó con sus labores hasta que el próximo guardia entró a relevarlo. Supuestamente él tenía todo planeado, por eso habría desconectado las cámaras minutos antes de que ella llegara. Pero los abogados aseguraron que su cliente no tenía acceso a las contraseñas del servicio de grabación y que las desconexiones podrían obedecer a una falla del sistema. Aquí la pregunta que surge es la siguiente: ¿puede un guardia de seguridad tener acceso total a las cámaras de videograbación? En algunos casos donde la seguridad no es tan estricta, quizás sí, pero en la gran mayoría, un guardia no puede tener acceso a las contraseñas. Ante esto, la jueza penal pidió que se realizara un peritaje en las siguientes etapas del proceso penal. Si bien el móvil no estaba claro, en algún momento dado, Juan Jesús habría llevado a Edith a la caseta de vigilancia, a la que tenía acceso por su empleo. Allí habrían tenido un altercado, donde según la necropsia, realizada por el médico forense de la fiscalía, la joven habría sido golpeada previamente, antes de ser atacada con el objeto punzante. Edith habría intentado defenderse, provocando a su atacante las lesiones que éste tenía al momento del arresto, pero su abogado aseguró tener un certificado médico que demostraba que Juan Jesús había sido agredido por los mismos policías que lo arrestaron, para que se declarase culpable del crimen. Siguiendo la reconstrucción de la fiscalía, Juan Jesús habría utilizado el destornillador, que fue encontrado después en aquel mismo lugar, para acabar con la vida de Edith. Esto se respaldaba en que en aquella caseta se habrían encontrado manchas de sangre, aunque la defensa de Juan Jesús indicó que podrían haber sido plantadas. Pero además, la defensa realizó un peritaje independiente que indicó que el color y el estado que presentaban las manchas hemáticas, al ser analizadas por los peritos, no encajaban con el tiempo del ataque indicado en la versión oficial. La descripción decía que se habían encontrado manchas de sangre, aún rojizas en las heridas, lo cual no corresponden en absoluto. Si el cuerpo fue hallado 38 horas después del ataque, las manchas en este caso deberían adquirir una coloración en un tono más oscuro, casi negras, debido a la oxidación. Este nuevo análisis también puso en duda el cálculo del tiempo que, según la investigación oficial, Edith había tardado en perecer. Indicaba que los fenómenos cadavéricos descritos en la necropsia no coincidían con las 38 horas previas al hallazgo del cuerpo. Por último, el médico forense Salvador Miguel testificó a favor de la defensa al decir que la causa del deceso no correspondía a heridas provocadas con un desarmador, ya que éstas tenían un ángulo agudo y otro romo, características propias de un ataque con un cuchillo, provocando heridas punzocortantes. Según la fiscalía, el crimen culminó cuando, haciendo uso del acceso que tenía a las diferentes áreas del edificio, Juan Jesús ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento, cubriéndolo con arena. Además, escondió el celular de Edith en la torre B y tiró la cartera de la joven en el cesto de basura del baño de la caseta y descartó el arma por el desagüe. Todo esto se realizó, según la fiscalía, sin que nadie se diera cuenta. Él solo, sin ayuda de nadie, trasladó el cuerpo hasta el sótano, limpió los restos hemáticos y escondió el cuerpo sobre un montículo de arena. Nadie en absoluto notó nada extraño. Si bien se encontraron restos hemáticos en sus ropas, no corresponden a un ataque violento de esas características. En la caseta de vigilancia debieron encontrar charcos hemáticos, huellas de embarraduras, de proyección, huellas de arrastre y por goteo, aunque oficialmente aún no se ha confirmado
si estos indicios biológicos fueron hallados. Tanto la familia como el abogado de Juan Jesús indicaron que el joven estaba siendo usado como chivo expiatorio y se llevó a cabo una manifestación para protestar contra la vinculación a proceso. La madre del acusado indicó que querían justicia para Edith, pero también para su hijo, quien aseguraba era inocente. El 28 de abril, Jesús Briones González, el nuevo abogado a la cabeza de la defensa de Juan Jesús, reveló en sus redes sociales que había tenido una conversación de más de 3 horas en el reclusorio norte, donde su cliente estaba detenido. Expresó que el joven se encontraba de buenos ánimos, ya que contaba con elementos suficientes para demostrar su inocencia. Briones también informó que había más de 200 profesionales del derecho interesados en analizar el expediente del caso a través de grupos digitales. En total se habían incorporado 50 abogados al equipo legal, una cifra inusual en casos de feminicidio, entre los que se encontraban exmagistrados y jueces en materia penal. Todos tenían el mismo objetivo: demostrar la falta de sustento y las posibles irregularidades cometidas en la investigación inicial, logrando evitar la condena, que sería superior a los 35 años de prisión. Algunos de los abogados hablaron con el medio Telediario e indicaron que Juan Jesús tenía un perfil reservado y humilde, características que contradecían la versión de los hechos presentada por la Fiscalía. Además, afirmaron que el proceso legal le había destrozado la vida. La defensa reveló que estaba contemplando la posibilidad de interponer un amparo para que el acusado enfrentara el proceso en libertad, ya que la prisión preventiva atentaba contra su derecho a la presunción de inocencia. Además, el equipo legal aseguró que las autoridades habían ingresado al edificio donde fue hallado el cuerpo de Edith sin permiso, lo que podría derivar en un nuevo incidente procesal. Sin embargo, la familia de la víctima parecía confiar, al menos en este punto, en las autoridades. Alma, tía de la víctima, declaró que creían en la versión de los hechos que señalaba como autor intelectual y material a Juan Jesús. Las pruebas que la Fiscalía les había mostrado les parecían contundentes y fehacientes, además de que habían sido validadas por expertos independientes, lo que no parecía dejar margen de error. La familia de Edith también expresó que cualquier intento por defender al acusado, incluso la versión de los partidos no oficialistas sobre la fabricación de un culpable, para ellos era simplemente revictimización. Al mismo tiempo, el caso avanzó en otra dirección. El Partido Verde del Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal local la captación de personas mediante engaños laborales. Si bien esta práctica comenzó a debatirse con más fuerza a raíz del caso de Edith, lo cierto es que durante los últimos años se había vuelto cada vez más habitual en México, derivando en delitos graves como desaparición, trata o extorsión. Actualmente existe un vacío legal que limita la intervención de las autoridades en las primeras etapas del delito, cuando las víctimas son contactadas por los presuntos empleadores. La iniciativa tenía como objetivo sancionar a quienes operasen las llamadas reclutadoras fantasma, simulando ofertas de trabajo, induciendo a las víctimas a trasladarse a un lugar y obteniendo datos personales en el proceso. Además, habría factores a tener en cuenta para elevar las sanciones hasta con 15 años, como que la víctima sea mujer, menor de edad o esté en una situación vulnerable. También se contempla el uso de medios digitales para el engaño. El delito se perseguiría sin necesidad de denuncia, ya que muchas personas no reportaban por miedo. Así se podrían prevenir estos delitos antes de que escalaran a situaciones más graves, como podría o no haber sido el caso de Edith. A la fecha de realización de este video, se han realizado varias marchas para exigir justicia por el feminicidio de Edith Guadalupe. Sin embargo,
Su familia ha cambiado la postura inicial, totalmente, y se negó a formar parte de las movilizaciones, e incluso pidieron a los organizadores no utilizar el nombre de la joven para sus propios beneficios. Por ahora, la investigación del caso continúa abierta y activa. La Fiscalía aún no ha determinado si Juan Jesús actuó solo, o si hubo participación de otras personas, o si simplemente es inocente. Tampoco se ha descartado que el caso esté vinculado a una posible red de trata de personas, y el edificio donde fue hallado el cuerpo continúa bajo lupa. El 1 de mayo, la Fiscalía General de Justicia Capitalina solicitó a un juez a través de un ministerio público que se realizara una prueba de ADN a Juan Jesús para compararla con indicios localizados en el lugar de los hechos. Si bien el acusado no se negó, la defensa solicitó un plazo de 5 días para conformar un grupo de peritos que realice la toma de la muestra de saliva y vigile la cadena de custodia en todo el proceso. Así se podrá garantizar un proceso justo, tanto para la acusación como para la defensa. Este caso, sin lugar a duda, deja muchísimas interrogantes en el actuar de las autoridades. Nuevamente, la transparencia en la información es obsoleta. Considero que si un caso se ha hecho público, se debería dar a conocer toda la investigación y esclarecer cada línea de investigación que llevó al cierre de un caso y a su posterior condena. Pero de nada sirve tener conocimientos forenses, conocimientos legales, si como siempre la impunidad y la corrupción va delante del sistema judicial. ¿Qué consideras que sucedió realmente en este caso? Por un lado tenemos a una chica que acudiría a una entrevista de trabajo, porque en aquel lugar se engañaba a personas con falsas propuestas laborales. Esto es respaldado por algunos testimonios de personas que acudieron al mismo inmueble con el mismo objetivo. Por el otro, tenemos la versión que efectivamente Edith conocía a su atacante y había quedado de verse con él, con un fin desconocido hasta el momento, y todo se salió de control debido a una discusión. Y finalmente, una versión donde el principal sospechoso tenía todo planeado y perpetró el crimen él solo, ocultando el cuerpo en la caseta de vigilancia y realizando incluso maniobras de traslado del cuerpo, sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué piensas tú? Una vez más, estimado público, gracias por acompañarme y por estar presentes en esta nueva transmisión. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si aún no formas parte de esta gran comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.